y atender hasta este día, hasta el 6 de agosto, hasta pasado mañana. Simplemente una nota, son vídeos que son lo más parecido a lo que es una exposición en el ámbito de la educación superior cuando esta es presencial. Hasta el año pasado yo he estado con clases presenciales y siempre fui de la opinión que debía ser así. Las circunstancias actuales, por supuesto que nos lo impiden, pero por ello es que me he tomado la molestia de hacer 17 videos de aproximadamente una hora de duración cada uno. Es un esfuerzo grande porque lo que menos quisiera es que se pierda ese contacto, la fluidez que debe tener siempre el estudiante con su facilitador. Bien, entonces, sin mayores prolegómenos, estoy a las órdenes de todos ustedes. Vaya, qué sorpresa, por lo visto los temas son sumamente sencillos o quizás están tan hermosamente expuestos que no hay duda alguna sobre su contenido. Cuidado que se dejen vencer con las videoconferencias, porque fíjense que tienen que ver 5 horas y eso es hasta este día jueves. Entonces, vamos por favor, adelante. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Muchas gracias, Alejandro Rodríguez, a sus órdenes, por favor. Es usted, les rogaría si pudiesen identificarse como abogados o como economistas o auditores, administradores, que son quienes generalmente participan de este diplomado. Sí, dígame usted, Alejandro. ¿Cómo está, doctor? Mi nombre es Alejandro Rodríguez, abogado de profesión. Una consulta, bueno, no he podido comprender una parte del primer video. Sí. La explicación, la que usted refería sobre el derecho subjetivo, en todo caso el adjetivo y el subjetivo, no sé si me podría tal vez aclarar un poquitito más esa figura, le agradecería mucho. Ya, a ver, primero hemos dicho que conviene siempre hacer una distinción que no podemos nosotros hacer o no solemos hacer en las facultades de Derecho, y que es designar o destinar el empleo de la mayúscula de la palabra derecho, derecho con mayúscula, para denotar sea o la ciencia del derecho. Para el derecho, el ser humano tiene una dignidad que es el reconocimiento a sus potencialidades, ya, el derecho como ciencia, o el derecho como sistema jurídico, ¿no? En el derecho boliviano, ¿no?, se llega a la mayoría de edad a los 18 años cumplidos. De un lado, derecho con mayúscula, derecho con minúscula. El derecho con minúscula denota una potestad, una facultad, un permiso, una atribución. Entonces, tenemos derecho con minúscula, tenemos derecho a casarnos a partir de los 16 años, los varones, 14, las mujeres, o tenemos derecho a disponer libremente de nuestro patrimonio, ¿no? Si no tenemos herederos que puedan reclamar su porción legitimaria. Entonces, ese derecho es con minúscula. Lo que usted ha leído o lo que he explicado allí son las clasificaciones de esos derechos con minúscula. Entonces, estos derechos en minúscula, ¿no?, están en dos lugares. De un lado están en nuestros textos, en un código, en una ley, ¿no? Cuando están así expresados de manera genérica,
no están atribuidos a alguien en especial, sino que tienen un carácter general, universal. Y dice, ejemplo, digamos la Constitución, ¿no? Los bolivianos tienen derecho a la educación. No está señalándonos que Wilson Villarroel o Alejandro Rodríguez tienen derecho a la educación, sino que dice todos los bolivianos. Pero como está en una norma, como es la Constitución, o en otra, puede ser el Código Civil, o el Código Tributario, o la Ley General del Trabajo, se llaman derechos objetivos. Objetivos porque no son de alguien en particular, no son de un sujeto en particular. En cambio, en el otro lado están aquellos derechos que las personas ya en concreto reclaman. Ejemplo, si yo en un juicio, ¿no?, reclamo el derecho a que se me reconozca, ¿no?, la parte de la herencia que me corresponde al fallecimiento de mi señor padre, fulano de tal. Entonces soy yo, Wilson Villarroel, el que estoy reclamando un derecho subjetivo. Soy un sujeto de derechos, estoy reclamando porque me estoy apoyando en el derecho objetivo. Hasta aquí, ¿no?, la gran distinción. Ahora viene lo importante. Para nosotros ha de ser sumamente importante, en extremo trascendente, que podamos entender una de las clasificaciones que tenemos de los derechos subjetivos. De los derechos subjetivos. Hay varias clasificaciones. Sobre este particular han trabajado en la dogmática y en la filosofía jurídica alemana. El estudio de los derechos subjetivos es un aporte especialmente notable de los pensadores en el derecho en Alemania, del derecho alemán, de la dogmática alemana. Y para los alemanes, ¿no?, hay varias clasificaciones. Una de ellas, por ejemplo, hay derechos subjetivos públicos y hay derechos subjetivos privados, o mejor aún, de ejercicio público y de ejercicio privado. Por ejemplo, de ejercicio privado, testar, ¿no es cierto? Porque no hay una entidad pública que esté redactando su testamento. Entonces, hay derechos subjetivos de ejercicio público o de ejercicio privado. Pero hay una que es la más importante de todas y que es la que nos permite, cuando se la estudia convenientemente, entender el acto administrativo. ¿Y cuál es esta clasificación? Es aquella que dice que los derechos subjetivos, ¿no?, pueden clasificarse en orden a su contenido patrimonial, por el contenido patrimonial, en derechos subjetivos reales o derechos subjetivos personales. Reales, porque denotan un vínculo que refiere el dominio de un sujeto de derecho, un derecho subjetivo, ¿no?, un poder sobre un determinado bien. ¿Cuál es el más importante de estos derechos subjetivos reales? El derecho subjetivo real ¿de qué? ¿De qué sería, estimados diplomantes? ¿Usufructo, de medianería? ¿Cuál es el más importante de los derechos subjetivos reales? Usufructo. ¿Cuál es el más importante de los derechos subjetivos reales, doctores? El derecho subjetivo real de propiedad, pues, a partir del derecho subjetivo real de propiedad, comparamos los demás derechos subjetivos. El derecho subjetivo real de usufructo, a diferencia del derecho subjetivo real de propiedad, no tiene el poder de disposición, aunque sí el de disfrute o el de uso y goce. Ya está. Entonces, traduce el derecho subjetivo real, ¿no?, un poder de sujeción del titular de ese derecho subjetivo real, en este caso de propiedad, digamos, con respecto a un bien que a él le está siendo atribuido. Y del otro lado,
¿no? El derecho subjetivo personal, o derecho subjetivo creditorio, o derecho subjetivo de crédito, o derecho subjetivo obligacional, o también se dicen las obligaciones, que revela, ¿no?, la situación jurídica en la que se encuentra un acreedor, que es el titular de ese derecho subjetivo, con respecto a su deudor. Entonces, yo como acreedor, digamos, ¿no?, de un monto de dinero que me debe el Estado por haberle suministrado lápices y bolígrafos al Tribunal Departamental de Justicia. Entonces, soy acreedor de esa suma. O, por ejemplo, el Estado puede ser acreedor a la entrega de un servicio que ha contratado con un determinado proveedor o alguien que va a suministrar, digamos, un servicio de Internet, el servicio de Internet. Entonces, hay una relación de acreedor a deudor. En el estado actual de evolución de nuestro derecho, en todo el derecho, no conocemos en orden o atendiendo al contenido patrimonial otras categorías fuera de las que nosotros tenemos aquí señaladas. Y les hago recuerdo, señores, que esto ya estaba recogido en el Código de Procedimiento Civil y ya está también en el Código Procesal Civil. En el Código de Procedimiento Civil, las acciones reales, las acciones personales. Y claro, le han agregado ahí las acciones mixtas, no porque haya una tercera categoría, sino porque hay situaciones jurídicas en las que intervienen ambos tipos. En el Código Procesal Civil tenemos las pretensiones reales, las pretensiones personales, y han mantenido esa distinción que nos llega desde el 77, ¿no?, las pretensiones mixtas, en las que hay ciertas situaciones jurídicas, procesos en que confluyen ambos tipos de derechos subjetivos clasificados en atención a su contenido patrimonial. No sé si ahora ya está más entendible, estimado Alejandro. Sí, doctor, muchísimas gracias por la aclaración. Eso, muy bien. Entonces, no tengan miedo de participar, por favor, porque cuando yo estoy en clases presenciales, son un desorden mis clases, tiene que venir el coordinador, la licenciada Isabel Guaracha, a preguntar qué es lo que está pasando, porque todo el mundo está pugnando por decir cosas. Otra pregunta, por favor. Doctor, buenas noches. Buenas Mi noches. nombre es... Doctor, Sí, buenas noches. Miguel. Mi nombre es Miguel Zareta Condori y tengo de profesión licenciada en Administración de Empresas. Doctor, una Mucho consulta. gusto, licenciado. Cómo no, a sus órdenes. Mucho Por si gusto. acaso, antes que me exponga su duda e inquietud, licenciado, yo quisiera decirles a los que no son abogados, interrúmpanme ustedes, ustedes son mis privilegiados, porque no, como no tienen formación jurídica, muchas de estos conceptos seguramente no les resultan familiares y pueden resultarles incluso hasta difíciles de entender. No, yo no tengo nada contra ellos, estoy casado con una del área y bueno, entonces por ello es que yo les anticipo que con toda confianza interrumpen, hacen su observación, formulan su inquietud o duda. Adelante, licenciado, dígame. Muchas gracias, doctor. Doctor, una consulta. Hay 3 videos que están en plataforma y de Sí. cada uno vamos a realizar el mapa conceptual. Y esa va a ser la tarea que tenemos que subir. No, no tanto. Lo que les decía, seguramente usted ha ingresado un poco más tarde a la sala virtual, es que van a hacer un mapa conceptual en 5 o 6 páginas de los 5 primeros. Entonces es posible que uno de los videos les ocupe media carilla, otro les ocupe una carilla y media, porque si les dijéramos que de cada uno tienen que presentar su mapa conceptual, ¿no?, algunos ya van a abandonar porque van a creer que es demasiado trabajo. Entonces son 5 o 6 carillas por el paquete de los primeros 5
las primeras 5 videoconferencias, ¿no? Las otras de las 6 a las 11, otras 5 o 6 carillas, y de las 12 a las 17, otras 5 o 6 carillas. Ahora sí. Ya, gracias, doctor. Ya, licenciado. Doctor, perdón, una aclaración. Dígame. En la página web no hay 5 videos, son 3 videos. Y en la tarea, puede ingresar a la tarea y solo nos indica, haga mapa conceptual, pero no nos dice qué cantidad de videos. Entonces, por eso es que tenemos la confusión. Usted nos dice 5 videos, pero en la página ahorita están 3 videos. Y en la tarea tampoco aclara de qué videos, solo dice tarea mapa conceptual, no dice más. Por eso es la duda, doctor. No, está bien, doctorita. Entonces, les vuelvo a reiterar, es un mapa conceptual, un solo documento, por favor, cuidado que vayan haciendo uno por cada uno de los videos, hagan uno que tenga 5 o 6 páginas, que es general, de los 5 primeros videos. Entonces, los 5 primeros videos resultan en un único mapa conceptual que tiene una extensión de 5 o 6 carillas como mínimo. Ahora pueden hacer 100 carillas o 20, en fin, como ustedes ya hayan estado acostumbrados a hacer sus mapas conceptuales. ¿Ya? Ahora, respecto a eso de que solamente hay 3 yo he puesto, incluso pesan por encima de los 35, las 35, 40 megas, entonces uno se puede mandar por correo. Y les he puesto un link porque yo los tengo en la nube. Entonces pueden bajar de Mega o por WeTransfer. Yo le voy a pedir a la licenciada Isabel Guarachi que revise una vez más. Quizás he tenido yo algún error, pero yo he puesto los 5 videos y estaban allí a disposición. Me he fijado que estaban los 5 vídeos. Dice primer tema o primera tarea, mapas conceptuales, y ahí tienen que estar los 5. Entonces, saliendo de aquí de clases online, voy a revisar para ver que estén los 5. O finalmente a través de WhatsApp, que le he pedido a la licenciada. ¿Tienen WhatsApp por si acaso, estimados diplomantes? Sí, estamos en un grupo, todititos. Ya, entonces, incluyanme, pues, o sea, no es para que yo les mande chistes, sino para que pueda incluso facilitar la difusión. Si hay dificultad en alcanzar el link, digamos, en la plataforma, a través de WhatsApp, les puedo hacer llegar para que ustedes puedan con mayor comodidad bajar su material, ¿ya? Ahora quedó claro, Lucía Laura. Sí, doctor, muchas gracias. Sí, es que como le digo, nosotros vemos en plataforma solo 3 videos y se nos dice otra cosa, entonces ahí el desfase, doctor. Muchas gracias. Ya. Bueno, entonces ahora ya estamos diciendo una sola cosa. Bien, ¿alguna otra inquietud? Les ruego siempre identificarse con la profesión para saber bien con el tipo de profesional con el que estoy tratando. Una otra cosa, por favor, les ruego, consignen también su profesión en sus mapas conceptuales. Eso me estaba olvidando y no lo he puesto en plataforma. Van a poner siempre su nombre, ¿no? Y para que yo pueda saber quiénes son y además de qué profesión tienen. Otra cosa, no sé si quedó claro, solo en documento Word o en una presentación PPT o PPTX
o en un PDF. Sé que hay unos programas que hacen hacen mapas conceptuales especializados, pero no estoy muy seguro si la plataforma es capaz de descifrarlos. Entonces yo preferiría que me envíen en Word o en PPTX o en PDF, por favor. ¿Ya? Buenas noches, doctor. Buenas noches, Javier. Dígame. ¿Cómo está? Buenas noches. Soy Javier Bravo. Bueno, yo soy auditor. En primera Sí. instancia, agradecerle por la clase, pero creo que nos pesca medio fríos a todos los del curso, ya que varios no somos abogados y hemos estado todavía viendo los videos, intentando entender, buscando alguna norma para poder leerla y entenderla. Entonces, más que hacerle preguntas, porque sí tenemos varias dudas, a lo mejor valdría una retroalimentación o una explicación más resumida parte suya para poder enfocarnos en los puntos más importantes de lo que va a ser la clase. Eso a modo de solicitud, ¿no? Gracias. Ya está bien. Justamente para eso yo preciso el chat, para que en su caso, digamos, hay una convicción generalizada, qué sé yo, sobre un tema específico, los derechos subjetivos, yo puedo desarrollar eso, compartir con ustedes. Entonces, para la segunda parte de esta jornada, si usted, Javier, puede formularme, hacerme saber cuál es el tema o alguno de los temas en los que quisiera que se vuelva a realizar la explicación, estoy para eso. Justamente ese es el sentido de estas conferencias o de estas clases online. El propósito es absolver dudas e inquietudes, entonces que no se queden en frío, digamos, ¿no? Y además, yo tengo que saber con quiénes cuento. Generalmente, en los cursos, en los diplomados en Derecho Administrativo, la mayoría son abogados, suelen ser en cursos de unos 25, digamos, suelen ser abogados unos 20. Entonces, eso ha venido ocurriendo regularmente en todas estas versiones, pero pudiera muy bien ser que haya una versión en la que el número se invierta. Yo me acuerdo hace unos 4 o 5 años hubo una interesante versión en la que la mayoría eran más bien auditores que venían de un ministerio, parece que lograron obtener alguna facilidad y entonces yo tuve que acomodarme a las exigencias de ellos porque lógicamente no les puedo explicar o exigir temas y conceptos jurídicos cuando no están en condiciones de poder desarrollar. Así que Javier, con toda confianza, no vea usted si revisa lo que ha estado apuntando o esquematizando en sus mapas, dígame cuál es el punto en que quizá el martes y este jueves no creo que haya alguien que diga tenemos que ir a la verbena, no hay nada de eso, ¿no es cierto? Entonces vamos a aprovechar de tener una sesión para nuestras consultas. Doctor, buenas noches. Sí, Mi nombre es Regina, Regina Rivas, dígame. abogada de profesión. La pregunta, doctor, va en relación a la explicación que ha dado en el primer video, donde hace referencia al derecho sustantivo. No sé si nos puede un poquito más retroalimentar con referencia al derecho sustantivo y a la capítulo donde hizo conocer de que no está bien que se hable con referencia al derecho adjetivo, doctor. Esa es mi duda, donde no le pude comprender, doctor. Ya, muy bien, Regina. A ver, otra de las clasificaciones, esta vez del derecho con mayúscula, del derecho como ciencia,
Bien, fíjense que si esto va ya para todos, estas son nociones que lamentablemente a veces se descuidan en las asignaturas de introducción al derecho o en las primeras materias y se las da por avanzadas o se cree que están ya sobreentendidas, que la gente ha captado y no es así. Bueno, una manera en que se recoge en cada una de las áreas de la actividad humana. Por ejemplo, en el ámbito privado tenemos el derecho civil, en el ámbito público tenemos el derecho constitucional, el derecho administrativo. Pues bien, hay normas que en esos ámbitos vienen a establecer derechos. ¿Se acuerdan que hace un momento hemos hablado del derecho educativo? Bueno, pues una otra manera de entender cómo opera nuestra legislación, un otro criterio, un otro enfoque, es ver que esos derechos recogidos en un código, en la Constitución, en leyes, pueden ser agrupados, ¿no?, en cuanto a catálogos de derechos objetivos en determinados cuerpos. Entonces, ejemplo, como hay auditores, daré ejemplos de posiciones que nos señalan que el Estado percibirá, que el IVA será así, que se establecen estos criterios para establecer la base imponible. Entonces, está refiriéndonos que el Estado tiene el derecho de exigir tributos, de exigir impuestos, de exigir contribución que se nos ha enseñado en derecho tributario. Y siguiendo este procedimiento de calificación, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos los derechos que tiene el Estado. Muy bien. Pero, ¿y ahora cómo vamos a exigir que esos derechos se puedan plasmar en la realidad? Ese es el punto. Esa es la otra parte. Entonces, lo primero, cuando vemos los derechos que le asisten a algún sujeto, en el ejemplo que hemos dado en el Código Tributario, el Estado era el titular del derecho de exigir, pero también hay otros derechos que tienen los contribuyentes. Los contribuyentes tienen derecho, por ejemplo, a exigir que si pagan oportunamente sus impuestos o alguno de ellos está sujeto a un régimen preferente, entonces que se le haga un descuento, etcétera. Entonces, hay derechos a ambos lados, ¿no es cierto? Bueno, entonces, cuando esos derechos queremos ponerlos a la práctica, ¿cómo los reclamamos? Y especialmente, si se suscita alguna controversia sobre los mismos, ¿cómo gestionamos? ¿Cómo resolvemos? Entonces, ha surgido a la par de este grupo de derechos a los que acabamos de hacer referencia y que ahora pondremos el nombre de derecho sustantivo o derecho material o derecho de fondo. Ahora pondremos, ¿no?, otras normas que nos dicen cómo vamos a materializar esos derechos. Y especialmente en caso de controversia, de conflictos entre sujetos de derecho, ¿no?, ¿cómo vamos a proceder? Y ahí la palabra clave. Entonces, este otro grupo de normas nos señalan procesos al interior de los cuales hay procedimientos. Por ejemplo, ¿no?, al fallecimiento de alguien, sus hijos no se ponen de acuerdo, cada uno de ellos tiene derechos sustantivos o materiales o de fondo que reclamar, ¿no? Yo soy hijo, pero no me están reconociendo mis hermanos mayores, etcétera. Y claro, lo típico que vemos nosotros en nuestra experiencia cotidiana. Entonces, en un proceso, ¿cómo resolvemos este conflicto? Primero, ¿cómo atribuimos a cada uno de ellos? Ya lo dice la norma sustantiva o material o de fondo. En cambio, en la norma procesal
tendremos procedimientos que nos dicen cuándo se demanda, se presentará la demanda, 110 del Código Procesal Civil. Trato en lo posible yo de evitar referencias explícitamente jurídicas para no distraer la atención de quienes no tienen formación en el área jurídica. Pero vuelvo a insistirles, por favor, administradores, auditores, economistas, ingenieros comerciales, bueno, y los profesionales en general que no son de áreas jurídicas pueden perfectamente interrumpir y pedir una aclaración adicional. Entonces, en el proceso y en estos procedimientos, ¿no? Vamos a encontrar el cómo en el derecho sustantivo o material o de fondo, es cómo plasmamos esos derechos y cómo resolvemos las controversias. Tenemos estas que son normas procesales. Entonces, una gran clasificación es la que tenemos del derecho sustantivo o material o de fondo, son equivalentes, son términos sinónimos. Y en el otro lado están las normas procesales, es el derecho procesal. Entonces, ¿no? Los abogados especialmente saben que si hay un derecho sustantivo o material o de fondo en el ámbito privado civil, hay un código civil, habrá también un código, hasta hace 4 años atrás, un código de procedimiento civil, actualmente un código procesal civil, que nos señala en normas procesales cómo se tramitan, cómo se gestionan, cómo se invocan judicialmente o ante alguna autoridad, ¿no? Esos derechos sustantivos o materiales o de fondo. En normas procesales se señala ese camino, nos dice ante quién, cómo hay que dirigirse, qué es lo que tiene que hacer, va a abrir término de prueba, si va a abrir término de prueba, cuántos días, cómo va a ser su decisión será en este sentido, en este otro, dirá esto, no dirá esto otro, se admitirá que integren ese proceso y esos procedimientos, terceros, cuántos, en qué número. Entonces, todas esas cuestiones que son contingentes a un proceso son las normas procesales. Hasta aquí esa distinción. Pero resulta que interesante, que no siempre el lenguaje fue así de claro. Resulta que hasta 1903 se decía, hay un derecho sustantivo o material o de fondo y hay unas normas que son normas adjetivas, que son las que vienen a explicar cuál es el procedimiento que se sigue para materializar discusiones o cómo se va a tramitar esto judicialmente. Y le llamaron normas adjetivas. Y le llamaban normas adjetivas hasta 1903. Por eso es que se sigue diciendo hasta el día de hoy, aunque erróneamente, el código adjetivo. Pero ¿qué pasó en 1903? ¿Qué ocurrió para que esa visión haya desaparecido? Ocurrió lo siguiente, que ya hacia finales del siglo XIX, 1850, 1860, en Alemania estaban estudiando el derecho civil alemán, el derecho alemán, y querían ellos ver cuánto de alemanes tenían y cuánto de romanos de derecho romano habían tenido como influencia por los romanos que en su momento los juzgaron. Y entonces, cuando estudiaron las acciones, la acción es una suerte de poder provocar a que la actividad judicial se pronuncie respecto a una controversia. Lo estoy poniendo en lenguaje más sencillo, ¿no? Técnicamente es el poder de sujeción que se tiene sobre la función jurisdiccional. Pero bueno, lo estoy diciendo en términos más llanos para que me puedan entender todos los demás. Entonces, puedo yo provocar, puedo yo incitar. ¿Cómo? Presentando una demanda, accionando para que el juez me escuche y finalmente se pronuncie. Entonces, sigo un procedimiento. Por tanto, hasta 1903, el procedimiento se decía que dependía del derecho subjetivo o material o de fondo. Y por consiguiente,
¿no? Era un derecho adjetivo. En 1903, un profesor italiano, a raíz de estudios que se realizaron en Alemania, como les he referido hace unos instantes, llegó a establecer que es un derecho también como este otro, que inclusive uno puede, ¿no?, excitar a la jurisdicción, mover todo el aparato judicial sin tener razón. Entonces, no depende del derecho sustantivo de fondo, es un derecho autónomo, la autonomía del derecho procesal. Y como no es un derecho adjetivo, dijo él, y eso se los he referido, una célebre producción académica que dictó en 1903 en la Universidad de Bolonia, el 3 de febrero de 1903, una fría mañana de invierno, porque en el hemisferio norte, febrero es un mes todavía de fríos. Entonces, él dijo, dígase de una vez, derecho procesal, y ya no derecho adjetivo. Entonces, desde ese tiempo, ¿no?, evolucionó, nació la ciencia procesal. Entonces, así como hay un código civil, hay un código de procedimiento civil. Así como en otros ámbitos, en una misma norma están materia sustantiva o de fondo o material y también materia procesal, como en el Código Tributario. Hay disposiciones sustantivas o materiales o de fondo, pero hay también disposiciones que hacen a los procedimientos, que hacen al proceso que se sigue en el ámbito tributario. Entonces, este es un caso en el que hay normas sustantivas y normas procesales en un solo cuerpo. En cambio, en materia civil, en materia penal, están en dos cuerpos legislativos diferentes. Y en el lenguaje, sin embargo, común, estimada Regina, ha quedado esa manera de expresarse a la antigua. ¿Qué tal si ustedes, ahora que me ven en Zoom, bueno, yo no me veo muy bien en Zoom o en no Zoom, ¿no? Ya soy un señor que ya pasó el tiempo en que lo veía muy agraciado. Pero ¿qué tal si además de verme, como me ven ahora, me vieran vestido con una capa, un sombrero con plumas, una espada estilo de los Tres Mosqueteros, me pongo de pie y tengo unas como bombachas, unas panties, o sea, vestido como en 1650. ¿Qué dirían ustedes? ¿No le dirían ese momento a la licenciada Isabel Guarachi, pero ¿quién es este loco? ¿Cómo se ha venido así? ¿O ha llegado en la máquina del tiempo? Porque se está presentando de una manera anacrónica. Es lo mismo, estimados diplomantes, con el lenguaje. Seguimos muchos abogados empleando términos antiguos, anacrónicos, que ya no tienen correspondencia con la realidad. Es más, hasta la Constitución ha llegado a esos términos. Por si fuera poco, ¿no?, muchos jueces, inclusive, siguen empleando esa terminología. Y sin embargo, es una terminología ya pasada. Ahora, yo no les puedo exigir que ustedes entiendan de una vez cómo debieran hablar, porque finalmente en su vida cotidiana tienen que enfrentarse a autoridades, a jueces, que muchos de ellos siguen anclados en una visión terminológica ya superada, ¿no? Y si ustedes les hablan de otra manera, les van a mirar con ojos muy abiertos y no les van a entender. Directamente cuando se les dice en el sistema jurídico, muchos jueces abren sus ojos así y dicen, ¿de quién está hablando? Yo conozco el ordenamiento jurídico, no conozco el sistema jurídico, ¿qué será eso? Pero no olvidemos que nosotros estamos en la academia. Este es un curso de posgraduados. Y al menos debiéramos saber que hay un lenguaje que tiene mayor precisión y que es el que nosotros debiéramos emplear. No sé si con esto, estimada Regina, he terminado de explicarle o por lo menos le ha ayudado a entender esa noción de lo que es el derecho sustantivo versus el derecho procesal y el empleo tan inconveniente de decir el derecho adjetivo, ¿no?
Sí, doctor, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera decir algo? Porque ya son las 8:15. Y entonces, quizás... Doctor, Sí, doctor, dígame, buenas Marco. noches. Bueno, no sé si podía acotar más sobre el tema procesal. En el video nos hablaba sobre el procesal administrativo, bueno, sobre el derecho procesal administrativo. Toda vez que nuestra economía jurídica no contempla, diremos, un derecho procesal administrativo como tal. Ya, bien. Bueno, no ha llegado, digamos, a la norma, ¿no? La expresión derecho procesal administrativo. A ver, volvamos otra vez a la historia, volvamos a 1903. Entonces, cuando Giuseppe Chiovenda, que tenía 29 años, ¿no?, hizo su exposición en la Universidad de Bolonia, ocasionó un temblor. Todo el mundo salió, caramba, es una revolución, todo un descubrimiento, en fin. Y entonces, en las ciencias jurídicas, ¿no?, operó el curioso fenómeno de la desagregación del derecho civil al derecho procesal civil. El derecho civil estudiándose en una norma específica, cuál es el Código Civil. El derecho procesal civil estudiándose en una norma que era, en ese entonces, si estábamos en Italia, ¿no?, el Codice di Procedura Italiano, civile italiano, ¿no?, el Código de Procedimiento Civil, que fue el que inspiraría al Código Procesal Civil Comercial de la Nación Argentina, y de ahí al Código de Procedimiento Civil Boliviano del 76, y es el antecedente del Código Procesal Civil actual. Y así sucesivamente en las otras disciplinas jurídicas, ¿no? Entonces, así como había un código penal que se estudiaba en el derecho penal, entonces en el ámbito de las ciencias procesales tenemos el derecho procesal penal, está Carneluti, no sé quién, y en el Código de Procedimiento Penal. Entonces, esa evolución, ¿no?, se proyectó a todo el ámbito de las ciencias jurídicas. En el ámbito del trabajo, por ejemplo, ¿no?, ya en los años 60, ya se sentaron las bases para una distinción en ese sentido. Y aunque, claro, no apareció en la norma, no se dijo en ningún lugar, pero ya se hablaba del derecho sustantivo del trabajo o laboral, la Ley General del Trabajo, su reglamento, las disposiciones que se han dictado, pero también Roberto Pérez Patón hacía referencia, ¿no?, al derecho procesal laboral. Nosotros hacemos chistes, ¿no es cierto?, sobre los tarijeños y tal, porque decimos, uy, allá los chistes no se cuentan sábado en la noche, porque no el domingo se riñe en la misa. Y eso es una tontería, porque los tarijeños son mucho más inteligentes de lo que nosotros suponemos. Hasta ahora, yo les cuento, el único texto sobre derecho procesal laboral serio, y en realidad el único texto lo ha escrito, ¿no?, que ha sido vocal de la entonces Corte Departamental de Justicia allá en Tarija. Entonces, fíjense ustedes cómo, ¿no?, hemos incorporado con un reconocimiento todavía académico, pero no reflejado en las normas, en muchos casos, ¿no?, estas denominaciones. En los años 80 ocurrió se presentó otro gran debate a propósito del derecho constitucional. Entonces, ¿no?, se estudiaban el derecho constitucional, y cuando había que tocar el tema del amparo, del habeas corpus, un recurso directo de nulidad o la inconstitucionalidad, no se hacía mayor distinción. Sin embargo, a finales o a mediados de los años 80 ya operó la desagregación. Y en varias partes del mundo, en España, en Alemania, en la Argentina, en el Perú, ¿no?, varios académicos ya proclamaron un derecho procesal constitucional.
Cuando yo estaba haciendo mi maestría en Derecho Constitucional a finales de los años 90, bueno, en realidad el 2000, yo acabé en la década pasada, todavía había la distinción o la confusión o el debate si había un derecho constitucional procesal o un derecho procesal constitucional. Y miren cómo ese debate pareciera que es allá lejos de la estratosfera entre alienígenas ancestrales y a nosotros no nos toca. Señores, alguien como José Antonio Rivera Santibáñez, ¿no?, ex miembro de la primera camada de magistrados del Tribunal Constitucional en Bolivia, y que está anunciándose la EAE, está haciendo un webinar sobre el control de constitucionalidad en Bolivia, escribió un texto que es clave y dice, de la justicia constitucional a la jurisdicción constitucional en Bolivia. Y lo primero que habla en el primer capítulo es del derecho procesal constitucional, cerrando ya ese debate sobre si había un derecho constitucional procesal o si era un derecho procesal constitucional. Entonces, las ciencias procesales son derecho procesal algo. Ahora, en el derecho administrativo ha sucedido lo propio. Resulta que en los años 90, igual, la discusión sobre si podría haber un derecho procesal administrativo. Habían problemas teóricos que había que resolver previamente, porque en materia procesal siempre se tiene bastante clara la idea que hay proceso cuando hay un juez, pero en el ámbito administrativo, en sede administrativa, no hay un juez, hay una autoridad administrativa. Entonces, eso llevó a, yo me acuerdo a mis primeros profesores en Derecho Administrativo, en la maestría en Derecho Administrativo, unos argentinos, que decían que no hay jueces de los que nosotros hablemos en sede administrativa. En todo caso, los habrá en el contencioso administrativo, y bueno, pues allí sí podría predicarse un derecho procesal administrativo, pero entre tanto, en sede administrativa no lo hay. Así decían y eso nos enseñaban. Y yo he visto ya en persona cómo la situación cambió radicalmente, ¿no? Ya en la década pasada, cuando el reconocimiento académico llegó desde España y especialmente desde el Perú. En el Perú se ha avanzado bastante en el derecho procesal administrativo. Por ejemplo, Juan Carlos Morón Urbina, si ustedes van a Lima y van a darse una vueltita para la Universidad de San Marcos en Lima, ahí van a ver unos callejones, es interesante. En el Perú hay una gran movida jurídica y están lado a lado, frente a frente, así como los libros que nosotros vemos en el pasaje, ¿cómo se llama? Marina Núñez del Prado, así están, pero son libros de derecho. Y ahí están los libros de Juan Carlos Morón Urbina y otros más que han escrito sobre, ahí está la figura, derecho procesal administrativo. Bueno, en la década pasada, yo soy además de viejo, soy un viejo profesor de Derecho Administrativo en la Escuela de Gestión Pública. Yo soy profesor cuando esto era el Servicio Nacional de Administración de Personal, el año 2002-2003. Entonces, estuve detrás o en el equipo que se conformó en ese entonces para diseñar la plataforma curricular del diplomado en Derecho Administrativo, de que ustedes están llevando. Entonces, se abrió un debate, si le ponemos Derecho Procesal Administrativo o no le ponemos. Porque decían algunos es que no hay mucha unanimidad, era una idea un tanto rara. Y por eso es que en la anterior versión se llamaba Procedimientos y Recursos Administrativos, como si fuese derecho adjetivo. ¿Qué tal eso? Entonces, el año pasado dijeron, ya ha pasado mucha agua bajo el puente, necesitamos redactar una nueva parrilla de contenidos curriculares. Yo soy el autor de esta nueva parrilla, así que si hay algo de bueno, me lo deben a mí, y si hay algo de malo, también me lo deben a mí, en su plan de su diplomado. Y ahí fue que yo me animé recién a poner las cosas como deben ser con su nombre completo, porque antes esto se llamaba
procedimientos y recursos administrativos. Hoy se llama, como ocurre en cualquier diplomado actual que se respete en Santiago, en Buenos Aires, en Madrid, en Calcuta o en Nueva Orleans, se llama Derecho Procesal Administrativo. ¿Y qué estudia el Derecho Procesal Administrativo? El cómo esos derechos que los tenemos, por ejemplo, en el artículo 16 de la Ley del Procedimiento Administrativo, ¿cómo se van a plasmar? ¿En qué recursos? ¿Ante quiénes? ¿Cuáles son las exigencias para esos? ¿Qué es lo que vamos a estudiar? De aquí hasta el viernes de la siguiente semana. Mucha gente cree, y eso van a ver, acuérdense de mí, ¿no? Si es fácil, basta leer. No es así. No es así, lamentablemente no es así. Lamentablemente esta es una de las asignaturas más postergadas y yo sé que muchos profesores en la universidad o los que quieren ser profesores le dicen al decano, hermano, ayúdame a entrar, ¿qué materias hay que puedo dar? ¿Qué te gustaría dar? Te puedo dar, me gustaría dar el procedimiento penal o el procedimiento civil. Hermano querido, ya hay profesores ahí. ¿Qué hay entonces? Mira, hay filosofía jurídica y hay derecho administrativo. Hay una filosofía jurídica, qué horrible. Ya, ni modo, aunque sea derecho administrativo daré. Así es. Lamentablemente no tenemos una buena formación en las facultades y no llevamos como debería llevarse. Yo me he quedado sorprendido con el nivel que tienen en otras partes y con el nivel que lamentablemente nosotros tenemos. Bueno, me he salido yo del tema, pero creo que esa era la visión que terminaba de redondear el tema de lo procesal en el ámbito administrativo. No sé si está usted satisfecho o todavía le queda alguna duda sobre ese particular. Muchas gracias, doctor, por la aclaración. Una breve consulta. Aparte del contencioso administrativo, en sede administrativa también tenemos los procesos sumarios, que si bien es cierto, como usted explicaba en el video, es una bilateralidad entre el administrado y la administración. ¿Eso también es parte del derecho procesal administrativo? Sí, porque, mire, los procesos sumarios son procesos que se tramitan al interior de cada entidad. Al principio de cada gestión, la máxima autoridad ejecutiva suele designar al juez sumariante. Esos son los sumarios. Entonces, tienen generalmente por contenido mucha carga disciplinaria. Es una manifestación del derecho administrativo sancionatorio, especialmente. Entonces, allí el administrado, que en este caso viene a ser un servidor público, ¿no?, debe presentar sus descargos ante el juez sumariante. Es un ejercicio de facultades cuasi jurisdiccionales en sede administrativa y es parte del derecho procesal administrativo. Lamentablemente nosotros por cuestión de tiempo, porque el derecho administrativo es muy amplio y el derecho procesal administrativo lo propio, ya no podemos ingresar a ese punto. No obstante, ustedes tienen otro módulo donde van a ver el contencioso administrativo y ojalá pudiesen ver en contrataciones estatales el contencioso, que es un hermano gemelo del contencioso administrativo, ¿no? Y ojalá también pudiesen haber visto el coactivo fiscal. Lamentablemente ya no hay, o sea, había que reasignar, ¿no?, alguno de estos procesos, no terminar de desarrollarlos o directamente no desarrollarlos porque habían otros temas como responsabilidad patrimonial del Estado, etcétera, que requerían urgente atención y que seguramente ya ustedes los verán si es que hacen más adelante una maestría. Muchas gracias, doctor, por la aclaración. Bien, estimados diplomantes, ya son las 8:30. ¿Todavía hay alguna duda? Veo que estos temas, miren ustedes cómo sobre estos temas hay mucha tela para cortar, ¿eh?
el lenguaje de la Constitución. Miren ustedes, adviertan ustedes que nuestra Constitución, con todo lo que bueno que tiene, que es válido, que es legítimo, es un catálogo impresionante de derechos, sin embargo tienen también errores y falencias. Gran parte de ellos está en la terminología que se ha empleado. Hay algunos errores. Por ejemplo, acciones de defensa. El término acción ya está superado y sin embargo lo tenemos todavía en la Constitución. Hoy, ¿qué se llama? Ya no se llama acción, ¿qué se llama? ¿Qué se llama, señores? A ver, haremos una inspección. Edwin Carlos, ¿está usted presente? Porque lo que no me gustaría saber es que ponen su nombre y se van a mirar la tele o a ver las novelas, ¿no? Eso no creo que sea justo para ustedes que están pagando por su formación. Edwin Carlos no está, ¿no? Javier sí, Lucía Laura sí, Regina Rivas sí, Alejandro Rodríguez también. Ruth Vivian no está. Giovanna Pujro tampoco está. Roxana Marca. Sí, doctor, Giovanna Pujro estoy, pero desconozco el nombre de que recibe. No, yo le preguntaba si estaba, nada más. Ya. Milka. Eso. Un gusto de conocerla. Ya, muy bien. Gracias, licenciado, igualmente. Ya. Vicenta Rivera. Ahora ya la conozco a Roxana Marca. Ya, gracias. Ya. Eso. Miguel LR dice aquí. Oscar Rivas. Acá, doctor, presente. Ya, gracias. Luzdari Uyli. Sí, doctor, presente. Ya. Celedonio Tapia. Presente, doctor. Geraldine González debe ser porque está solamente... Sí, doctor, es Geraldine González. No entra completo, es muy largo mi nombre. Presente, doctor. Está bien, ya está bien, doctora. Abogada Carmiña, no sé qué más. Sí, doctor, buenas noches. En vez de acción se llama pretensión. Muy bien, muy bien. ¿Vieron qué importantes son las clases presenciales? Qué pena, van a quedar en el pasado. Mi hija me decía, que es universitaria, me decía, soy de la vieja generación, me dice, de la generación que todavía pasó clases presenciales, y ustedes también. Entonces, es que no hay como el contacto fluido que se tiene con el docente. Este es apenas un sucedáneo en la educación. Por supuesto que no es imposible, pero resulta mucho más difícil. Bien, entonces, ahora aquí ya más o menos los he conocido, por lo menos por el nombre, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta, estimados participantes, que quieran hacer? De los aquí presentes, porque uno de nuestros compañeros auditores me dijo que estaban un tanto afligidos o angustiados porque había muchos conceptos jurídicos. A ver, Geraldine, ¿usted es abogada? Geraldine González. No está Geraldine. Celedonio, ¿es usted abogado? ¿O qué profesión tiene? Sí, doctor, soy abogado. Ya. Luzdari Uyuli. Sí, doctor, soy abogada. Oscar Rivas. Sí, doctor, abogado. Giovanna Pujro. Abogada, doctor.
Alejandro Rodríguez me dijo que sí. Ruth Vivian. Abogada, ya respondió. Milka Maidana de, no sé. Sí, doctor, auditora. Ah, usted es auditora, ya va Sí. uno, auditor. Edwin Carlos. Soy ingeniero y abogado. Ya. Javier Bravo. Buenas noches, yo soy auditor. Ya van dos. Y Marco Fernández, entiendo que es usted abogado, ¿no es cierto? Bueno. Sí, doctor. Edwin Carlos Tigres Siles, ya. Entonces, bueno, tenemos por lo visto mayor número de abogados, pero vuelvo a reiterarles a los auditores, ¿no? Con toda confianza, por favor, son privilegiados en mis clases, aun cuando sean virtuales, aun cuando sean online y tal, porque lo que yo no quisiera es que tengan ese sabor amargo de, están hablando en japonés avanzado, y yo que siempre he sido un alumno aventajado, no sé por dónde ubicarme, ¿no? Entonces, con toda confianza, por favor. Bien, señores, si no hay alguna otra inquietud o duda, nos veríamos el 6 de agosto, que es el Día de la Patria. Y bueno, ya para ese entonces espero que tengan ustedes mucho más clara la figura. Parece que todavía no han terminado de revisar sus videos o vídeos, como dicen en España. Entonces yo les aconsejo que lo hagan, no sea que se les acumule y tengan que estar viendo a la fuerza, escuchándome mañana, tarde y noche, que debe ser ese ya debe ser tortura japonesa. Entonces, háganlo con la debida antelación. Última vez, Una si hay consulta. alguna pregunta adicional. Sí, doctor, una consulta, por favor. Adelante. No sé si nos puede aclarar en qué consiste o cuál va a ser el tema para el foro. ¿O va a ser libre, doctor? Estos son los foros. Lo que pasa, a ver, lo que sucede es que si yo le pongo, si ponemos nota al foro, la gente va a venir con el deseo de añadir puntos y hay algunos que no van a poder estar, como seguramente esta noche. Hay algunos que no están porque tienen que hacer alguna otra actividad y eso no estaría bien. Creo que lo mejor es que haya una asistencia libre. Y miren, estas clases que tienen el carácter de un foro así abierto, ayudan, ponderan mejor. Es decir, le suman puntos a sus prácticas, cosa que si en el examen no les fuera muy bien, al menos aseguran sus puntos de práctica y de esa manera se ayudan en la promoción. Esto lo estoy haciendo porque en la anterior versión, ¿no?, que fue también virtual, los foros tenían un puntaje. Primero que era difícil calificar porque la plataforma parece que entiende que el foro tiene otro carácter. Pero bueno, más allá de eso, resulta que se presentaba esa circunstancia que yo les decía. Entonces, yo prefiero que nuestras reuniones online tengan el carácter de foros, de libre discusión, de aportes, de debate. Inclusive a mí no me molesta en absoluto que alguien exponga un punto de vista contrario, que me diga, no, yo creo que hay que seguir llamando adjetivo, me gusta más ese nombre, y además que se llame adjetivo con H. Ya, listo, es su posición, pero que la sustente todo eso. En un curso de posgrado, el debate tiene que ser a la orden del día y tiene que estar siempre, ¿no?, con todas las mayores garantías. Por ejemplo, cuando yo he hecho mi doctorado, eran peleas, ya ni siquiera eran debates, faltaba que nos vayamos a las manos. Pero eso es lo bueno, porque solamente de esa manera la ciencia avanza. Entonces, estos son los foros, estimado colega. Muchas gracias, doctor, por la aclaración. Disculpe, doctor. Buenas noches, una consulta. Sí, doctorita, dígame. Doctor, recordarle, perdón, que el faltante de los dos videos y quisiera saber en cuánto tiempo este foro ya va a estar subido en plataforma.
están grabando. Si usted se fija, están grabando. Entonces, a mí me dijo la licenciada Isabel Guarachi que una vez que lo terminen de grabar, termina esta sesión, inmediatamente la transforman a un vídeo, a un formato MP4, creo que sí, MP4, y seguramente lo van a alojar en la nube y van a darles el link para que los que no pudieron estar presentes puedan enterarse de su contenido. Ok, doctor, muy amable, gracias. Doctor, disculpe, buenas noches. Ya, doctor. Por favor, bueno, yo al inicio en la plataforma está para descargar la biblioteca de todo el material que usted paralelamente habría adicionado. Y son varios libros. Yo descargué a través de Mega, pero ahora lamentablemente no puedo ver los videos. Solamente vi el video 1 y los otros 2 no puedo ver el video. No sé si me pide acceso a adquisición de más Mega. Yo le pediría, por favor, doctor, si fuera posible, que mande también a través del grupo de WhatsApp, porque ya se le ha incluido a usted al grupo de WhatsApp. Por favor, doctor. ¿Cómo no? ¿Con quién estoy hablando? Perdón, porque... Carmiña Calizaya, doctor. Ah, ya, doctora Calizaya. ¿Cómo no? Yo suelo enviarles el material tanto por Mega como WeTransfer. El gran problema de Mega es que a veces tiene esas ocurrencias, ¿no? Es un medio muy confiable. Pero el gran problema de WeTransfer es que dura poco. Dura creo que unos días y luego el link se pierde. Pero yo lo voy a mandar por ambos links para que ustedes vean con cuál les resulta más fácil terminar de bajar sus archivos, los videos o los documentos que ustedes precisen. Ya yo me comprometo entonces en lo que resta hasta la medianoche voy a enriquecer incluso por WhatsApp para que ustedes puedan tener esa alternativa. No se olviden que yo tengo que referirme en primer lugar a la plataforma y luego recién y con carácter subsidiario a través de WhatsApp, pero me alegra que me hayan incluido para que así pueda apoyarles subsidiariamente desde ese medio. Bien, señores. Doctor, sí. Por favor, en el caso de los dos últimos videos, bueno, el primer video se puede descargar fácilmente de la plataforma, pero en el caso del video 2 y del 3, está bloqueado. Yo he intentado de varias formas descargarlo. Lo pude descargar a través de una aplicación que está en línea, pero poderlo descargar como el primer video que te manda directamente al enlace de Mega para descargar los otros dos videos, hay esa dificultad. Imagino que alguno de los colegas debe estar tropezando con ese problema. A efectos de que no nos veamos perjudicados, no sé si lo pueden volver a subir en la misma modalidad que está subida el primer video. Como le digo, el primer video te manda un enlace para descargar y lo puedes descargar. En los dos segundos videos sí. Es difícil. A mí me ha tomado como más de 1 hora lograr descargarlo porque estaba buscando en línea alguna plataforma que me ayude a descargar los videos. Logré descargarlos, pero tienen un cierto retraso al momento de la reproducción. Oh, ya. No, está bien. Y yo no veo que tengan que ustedes que estar sufriendo y pedir el auxilio de un ingeniero electrónico para bajar un triste video, ¿no? O sea, sería escandaloso. Entonces, yo voy a mandarles esta noche, apenas termina esta conferencia, les voy a mandar por WeTransfer, que creo que es más rápido. Es un medio más, menos formal. Doctor, sí. disculpe, doctor. En el caso de WeTransfer, el link para la descarga está habilitado hasta 10 días. Después de los 10 días se pierde el enlace. Sí, ese era el tema con WeTransfer. Pero es rápido. Doctor. WeTransfer es rápido. Entonces lo voy a hacer por WeTransfer. Un segundito, niña querida. Entonces lo voy a hacer por WeTransfer. Si es que no ha tenido problemas, porque el primer video era por WeTransfer, lo voy a hacer por WeTransfer, los otros 4, ¿ya? Sí, doctorita, perdone que le haya cortado. No se preocupe, doctor. A modo de sugerencia, doctor, yo estoy manejando mucho lo que es Google Drive, entonces, todos que tienen su cuenta en Gmail, usted comparte automáticamente y se descarga. He ido trabajando en otros cursos con Google Drive.
nos mandan el link y automáticamente se descarga desde donde usted lo compartió. Ya, Particularmente, está bien, no está tengo bien, ningún está bien. problema. Sí, ¿sabe por qué no lo hago? Porque soy bien egoísta. Resulta que en otros grupos donde yo soy también facilitador, utilizamos Google Drive. Entonces, para no confundirme yo es que hago eso, ¿no? Entonces, ese es el punto. Pero voy a ver de pasarles por Google Drive. Si no es con este grupo de videos, con los siguientes, porque ya estoy terminando con los otros planes o programas de estudio. Ya. ¿Algo más, estimados diplomantes? Bien, entonces creo que ya redondeando los conceptos, ¿no? Veo que todavía no han, bueno, presiento, advierto, entonces, que todavía no han visto los otros videos, solo algunos de ustedes. Entonces, me voy a poner manos a la obra para trabajar en estos momentos, que puedan tener ustedes su acceso sin dificultades a su material y que puedan mañana miércoles y el día jueves, inclusive, terminar de verlos para así estar en condiciones de ir a la segunda de nuestros encuentros, ¿no? Que con carácter de foro, de espacio de libre debate y de discusión, lo vamos a tener a partir de las 7:30 del día jueves 6 de agosto. Señores, ha sido un verdadero placer y como siempre para mí, en lo que toca a la tarea de su facilitador, un privilegio adicionalmente. Muchas gracias, tengan ustedes muy buenas noches y licenciada Isabel Guarachi, muchas gracias por atender esta sesión y bueno, porque ha estado usted desde las 7 y algo más, 7:10, 7:15. Muchas gracias a todos, muy buenas noches. Buenas noches, Gracias, doctor. doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Gracias. doctor. Doctor, Buenas gracias, noches. buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Muchas Buenas gracias. noches, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches.